Hoy en Retrologando vamos a recordar una película muy conocida que en su momento fue un bombazo y que persiste a lo largo del tiempo, de vez en cuando la reponen por televisión, y me refiero a El hombre elefante de David Lynch. El hombre elefante es una película de 1980, rodada en blanco y negro, dirigida por David Lynch. En su momento pues supuso la consagración definitiva de Lynch como director. Ya había hecho algunas cosas, había hecho Cabeza Borradora, algunas otras cosas, pero esto fue lo que le dio el espaldarazo para que el público tuviera un conocimiento y tuviera el pensamiento de que era un director que merecía la pena. El prestigio que le otorga al hombre elefante le permite después hacer otras evoluciones de las que ha ido pues mostrando a lo largo de los años, que conocemos todos. Pero El hombre elefante en su momento fue una película que tuvo mucha repercusión y que funcionó muy bien. De hecho, aunque no ganó ninguno, estuvo nominado a 8 premios de Oscar de la Academia de Hollywood. También es una película que yo no sé qué se le habría ocurrido a las criaturas que la propusieron, porque no es una película para la industria de Hollywood, ¿verdad? Una película de estas, como puede ser, por ejemplo, pienso, no sé, los ejemplos paradigmáticos pueden ser Los puentes de Madison, por ejemplo, una película que puede funcionar bien, o Sin perdón, las de Clint Eastwood suelen ser bastante adaptadas a esto, las más light, digamos, o por ejemplo, pues películas que ya sabes que sabes que van a triunfar, como la mayoría de las protagonizadas por Tom Hanks. Esto es otra historia. Este hombre elefante no tiene nada que ver. Esto surge a raíz de que David Lynch conoce un libro de 1971 titulado El hombre elefante, un estudio de la dignidad humana. El hombre lo conoce, hostia, le interesa mucho el tema y recurre a otro, que este es muy conocido, es El hombre elefante y otras reminiscencias, de Sir Frederick Treves, en un libro de 1923, y habla de lo que ocurrió hace casi un siglo, porque la historia del hombre elefante sucede en el siglo XIX, en la primera mitad, el primer cuarto del siglo XIX, y nos transmite una serie de cuestiones que a David Lynch le interesaron muchísimo. Él es coautor del guión junto con otros 2 guionistas más, no viene al caso ahora, y elaboran esta historia sobre todos los materiales. Se documentaron muy bien y estuvieron viendo los dibujos, las fotos, los daguerrotipos del personaje real, porque a fin de cuentas es una película que está basada en hechos reales. La historia en realidad fue Joseph Merrick, un individuo que en la película se llama John, en la película le cambian el nombre, no sé por qué razón, no sé si es que había algún conflicto de tipo legal o no sé, pero John Merrick es un individuo que nace con una serie de deformidades, con una enfermedad, que tiene la cabeza llena de protuberancias, con la espalda torcida, con un brazo prácticamente inutilizado, y un hombre bueno, pues que es un monstruo, es un hombre estéticamente muy deformado y muy hecho polvo. Entonces vamos a centrarnos en la película. Pues hay un psiquiatra que está por allí en una feria, y de pronto ve, pasen a ver a los monstruos, tal, de una caseta de estas que ponían, y él entra, paga su entrada y se encuentra a este hombre, a este pobre hombre. Él se da cuenta de que aquel es un señor que, aparte de el aspecto que tiene tan desastroso, pues un hombre que tiene sentimiento, que tiene sensibilidad y que tiene su forma, su pensamiento, sus cosas. Entonces, bueno, a todo esto hay una especie de reminiscencia de por qué nace así. Porque la madre de John Merrick, Joseph Merrick en la realidad, va a África con su marido, van a un safari o no sé qué, y ella es atacada por un elefante. A mí eso me parece lo único que me parece absurdo de la película. Porque una de dos. ¿Qué pasa? ¿Que el elefante viola a la señora? Porque entonces le dejaría la vagina como el túnel de la entrada a Madrid, ¿no? Porque, claro, o es que resulta que por cuestión del subconsciente, de lo que le quedó del ataque aquel, salió el niño así. Me parece una explicación un poco traída por los pelos y que no viene a cuento, y además que es absolutamente innecesaria. Es un señor que ha surgido ha nacido con esta serie de taras, con esta serie de problemas, por la razón que fuere, no interesa, y es todo lo que sucede a partir de aquí. Se desprende de la historia que la madre no ha querido tener, ni el padre, no han querido tener trato con el niño, lo han entregado, y lo ha comprado un feriante, y lo va exhibiendo a cambio de dinero. A todo esto lo tiene esclavizado.
no le permite hablar, le da de comida sobra y porquería, le pone a trabajar, a limpiar, a montar los tenderetes, todo donde hacían la exhibición, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el momento que llega este psiquiatra, lo ve y al principio, a cambio de dinero, se lo lleva. Le paga al feriante este, yo se lo compro y se lo lleva para estudiarlo y darle una vida, en la medida de lo posible, pues más digna y más decorosa, porque es que peor no podía estar. Se lo lleva y va viendo que es que efectivamente hay un hombre ahí dentro, debajo de esta apariencia tan monstruosa y tan deforme, hay un individuo perfectamente normal, con, digamos, no excesiva brillantez, no era un hombre de una inteligencia rutilante, pero tampoco es un pedazo de carne con ojos, es un hombre que siente, que padece, que aprende, que se interesa, que tiene su forma de pensar, oculta bajo esa capa de apariencia física monstruosa. ¿Qué ocurre? Que por un lado hay los que le ayudan, es decir, el director del centro psiquiátrico le permite pues tener allí a este paciente, que lógicamente no pagaba, estamos hablando de un momento en que los pacientes tienen que pagar y tal. No, yo asumiré los gastos, tal. Bueno. Y por otro más adelante una actriz, que ya hablaremos ahora un poco de los personajes, un poquito más de... Pero también están los que le hacen la zancadilla, los que buscan la regresión, de forma voluntaria o no. Uno de ellos, el feriante. El feriante que lo trataba a palos, que lo tenía allí martirizado, lo tenía esclavizado. En una borrachera decide que a él le conviene más tener al elemento aquel que le generaba dinero constantemente que no haber cogido un montón de dinero que ya se ha pulido. Entonces intenta recuperarlo con todo lo que eso conlleva. Y por otra parte, dentro del mismo hospital, un celador, hijo de 7 padres, porque no tiene otro nombre, que se dedicaba a traer gente de tabernas y tal, y a que lo vieran, como lo que hacía el otro en la carpa de la feria, a exhibirlo y a emborracharlo y a meterse con él y que unas putas le hicieran gracietas y cosas. Con lo cual al pobre me lo estaban haciendo perder la cabeza. Por suerte la situación se reconduce y se llega a el desenlace pues que podíamos pensar. Es decir, lo que alude ese título que dijimos antes, la dignidad del ser humano. Un estudio de la dignidad del ser humano. Este señor es un individuo que merece todo el respeto y toda la deferencia que como cualquier otro. Hay que decir que en esta historia, yo no sé tampoco, porque yo no he leído el libro, el protagonista, el psiquiatra este que va favoreciendo toda la mejoría en el ámbito vital de Merrick, es Frederick Treves. Es decir, es el autor de aquel libro, El hombre elefante y otras reminiscencias de 1923, que David Lynch conoció. Yo no lo conozco, entonces no puedo saber hasta qué punto hay puntos de conexión entre la película y este libro original. En todo caso, el personaje lo ponen a este, que debía ser mucho más jovencito, porque si el libro es de 1923 y esto sucede pongamos en 1850, pues ya tenía 70 años desde la publicación del libro. No sé, es posible, no lo sé. No sé qué personaje yo, este Frederick Treves, sé que Treves, con V, escrito Treves, era un señor de reconocida reputación, pero yo no tengo ninguna información sobre él en particular. En la película, pues los hechos pues más o menos suceden como he venido relatando un poco. ¿Y quién encarna a cada personaje? Bien, John Merrick, que ya he dicho que el personaje histórico se llama Joseph, no John, lo interpreta John Hart. John Hart, magnífico, en 40.000 papeles, hemos hablado de aquí, en otros vídeos hemos hablado de él, un hombre con ojos chiquititos, y aquí con esta caracterización pues está absolutamente reconocible, claro, porque es que él no es... Hay que decir que, en mi opinión, hay dos aciertos muy grandes en la película, aparte de la interpretación y del guión que son excelentes, y de la dirección que son excelentes, que son el rodaje en blanco y negro, me parece una elección estupenda, por un lado para darle la pátina de arcaísmo que corresponde a la acción que transcurre en la película, y por otra para permitir cierto juego, casi rozando el expresionismo alemán de los años 20, del siglo XX, de sombras, de luces, tal igual, y los maquillajes. Porque a lo mejor en colores te hubiera quedado un poco que cantaba demasiado, ¿no? En cambio en blanco y negro no. Y la otra clave, en mi opinión, es la caracterización. O sea, el personaje está absolutamente, perfectamente recreado, con los bultos en la cabeza, en la espalda, esa espina dorsal así como que sale para afuera, este brazo como anquilosado, como deforme, ¿no? Está muy bien, pero es que debajo de todo este armazón, porque esto me imagino que sería un maquillaje terrible, que sería como un traje, se lo tienen que poner entero porque es que ocupa todo el cuerpo, era John Hart.
Y entonces pues el hombre le debió de costar un trabajo magnífico, pero encima para que no se le reconozca. Porque claro, ¿quién es este señor con esta dentadura? Y vamos viéndolo desde el hombre elefante, pues prácticamente desnudo allí en el circo asilvestrado, hecho un monstruo, cómo va evolucionando, cómo va intentando relacionarse, cómo va admirando cosas, el teatro, cómo va adquiriendo ciertas pautas de conducta social, como tomar el té, pedir las cosas, hablar, vestirse y tal igual, como vamos viendo, pues esa transformación interna que se va exteriorizando en actitudes y en indumentarias y tal. Como siempre, John Hurt, muy, muy brillante, y como siempre, magnífico, ese excelente actor que es Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que hace al Frederick Treves este que hemos dicho, o Treves este, que es el psicólogo, el psiquiatra que va en busca del hombre elefante, que se lo encuentra por casualidad, no es que lo vaya a buscar, pero el que lo defiende, el que lo apoya, el que se pelea por él y el que se juega todo por él, por darle esta dignidad que desde luego no tenía que haber perdido en ningún caso, sino que por naturaleza de nacimiento ya tenía que haber recibido siempre, cosa que no ha sido así por desgracia, y por eso hay esta historia. El reparto no es un reparto que pudiéramos decir comparable al de los 10 mandamientos, ni mucho menos, pero hay más personajes, pero entre ellos, en mi opinión, destacan dos. Uno es, bueno, pues que una de las actividades que hace el Trips este es llevarse a Merrick al teatro. Y el teatro a John Merrick lo confunde, lo perturba, pero lo entusiasma. Claro, le cautiva el teatro, es un mundo, es un espacio que la fantasía, todo es novedoso, todo, y viendo lo bien que se interpreta, y se queda encandilado de una actriz, de la primera actriz de esa obra, que interpreta otra actriz de En pie y saluden, porque es que no tiene, Anne Bancroft. Anne Bancroft, magnífica como siempre, maravillosa, una mujer que transmite como quiere, lo que quiere, y en este caso pues una bonomía y una forma de ser encantadora, que lo acoge entre sus amistades. Evidentemente hay que obviar en esta película y en estos conceptos toda referencia a pretensión de morbo sexual, esto hubiera sido algo que no encaja para nada en este relato fílmico, ni en la historia. O sea, esto es una cosa ya del tiempo actual, de cierta decadencia y tal, pero, o sea, aquí cuando hablamos de relaciones, en ningún caso, sí hay, cuando lo intentan torturar a aquel celador, sí hay alguna coña de que alguna tía haga como que tal, pero no funciona así, no va de esto. Entonces las relaciones son puramente, sencillamente, de tolerancia, de dialogar y de admitirlo como un ser que, a pesar de la repugnancia que pueda generar su aspecto físico, si te fijas un poquito más, pues te das cuenta de que había un hombre que era una bellísima persona. Un hombre siempre positivo, un hombre que intentaba agradar, un hombre que intentaba complacer y al cual todo le agradaba y todo le complacía, con lo cual intentaba devolver una parte de lo que él creía que recibía. Esta actriz pues habla con Trips y decide recibirlo y va viendo, descubriendo el mundo interior de este individuo, y decide pues cultivar su amistad y seguir tratándolo, cosa que al propio Merrick pues le va muy bien. Y el otro personaje, el director del centro, del manicomio aquel, de aquella especie de hospital psiquiátrico, que lo interpreta John Gielgud. John Gielgud, el actor shakespeariano por excelencia, este individuo con esta cara que parece que siempre está cabreado, parece que no ha cagado en un mes, pero que es un actor inmenso y que siempre dando una pátina de nobleza, siempre con una especie no diría de novismo, pero sí de superioridad, pero que también es un actor de una eficacia terrible. Y aquí pues hace de ese médico que en principio tiene que velar por los intereses del hospital, económicos sobre todo, pero a su vez va comprendiendo a su colega, al Trips, al Anthony Hopkins, y le va permitiendo hasta que se pone del lado de él, abiertamente. O sea, se opone a quien se enfrenta con él, con Hopkins. No, lo he dicho yo, punto. Y se ha acabado la historia. Estos son los 4 intérpretes que en mi opinión, de forma magistral, pues dan carne, alma y voz a estos personajes que van componiendo esta película, que en mi opinión es maravillosa, con una gradación estupenda. Cuando vas viendo cómo va mejorando el personaje de Merrick, empiezan las interferencias, empiezan los obstáculos, empiezan las cabronaditas y tal. Y una película que ha resistido el tiempo de forma maravillosa. Una película, no la enseñé, la tengo aquí. Es que no, hablo y se me pasa.
Aquí tengo una edición en DVD, no sé si una edición especial o qué, donde vemos la silueta de cómo disfrazaban al pobre tipo para que saliera a la calle y no fuera llamando la atención y no fuera generando miedo, como si esto no diera miedo. Un individuo con un abrigo larguísimo, una gorra, un sombrero, no sé qué, con la cara tapada, que nada más que tiene un agujero para un ojo, debe ser que a los niños les debe encantar, ¿no? Porque vamos, a mí esto me da casi más susto que el otro, que cuando ya me imagino que también juega con esto David Lynch. Es decir, se le da una apariencia para que no se vea lo que hay dentro, pero resulta que a lo mejor puedes, evidentemente esto es más anodino, pero ¿qué se puede esconder detrás de esto? Esto es lo que yo creo que un poco juega el director con esta apariencia con el saco, la cabeza y tal, porque lo que esconde a lo mejor es menos, como de hecho así es menos terrorífico que lo que aparece en el exterior, ¿no? En fin, que a mí me parece una película muy, muy rescatable. Por cierto, yo en 1981 fue la primera vez que yo fui a Londres y la ponían por la televisión. Yo la vi por televisión, esta película. Debía ser finales del 81 y yo me quedé asombrado porque era de una actualidad terrible. O sea, yo esta película había visto los carteles de cine aquí en España y la vi allí en televisión antes de verla aquí y en inglés. Lo que no me acuerdo si la entendí toda o ya tuve que, cuando ya sabía un poquillo más verla, porque yo normalmente la veo en versión original si puedo. Pero a mí es una película que me interesó mucho y creo que a cualquier persona le puede gustar y le puede interesar y es una película muy, muy recomendable y por eso pues la hemos tratado aquí. Pues nada más, si te ha gustado el vídeo, esta rememoranza que hemos hecho de esta maravillosa película, pues le puedes dar al me gusta y suscribirte si no lo has hecho, si te interesan estas temáticas que vamos pues tocando aquí en el canal, recomendárselo a la gente que conozca que también le puedan gustar, como siempre decimos, pero siempre con igual autenticidad porque realmente nos hace falta y además queremos que así sea. Un saludo.